De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos televidentes que tienen en sintonía esta mañana este programa De Cerca. Les deseamos lo mejor para esta semana que viene y les deseamos que todos los proyectos y todas las metas pues sean de mucha bendición para ustedes. Siempre recordándose tomarse de la mano de Dios en cualquier proyecto, en cualquier sueño que ustedes tengan. La vida a veces nos plantea retos. Cuando no entendemos los tiempos de Dios, es posible que tomemos decisiones que al final nos pueden causar daño y quizás hasta tristeza. Así que siempre en cada decisión hay que consultarle a Dios para que después no tengamos situaciones complicadas en nuestras vidas. Así que les damos un fuerte saludo a los amigos que nos ven en El Salvador y fuera de El Salvador, allá en los Estados Unidos. Y por supuesto, sé que nos están viendo desde otras partes del planeta, como Italia, quizás Canadá. Por cierto, hay personas que se conectan desde Ecuador. Así que les damos un caluroso bienvenida a este programa, y esta mañana, que es lunes 22 de julio del año 2019, estamos platicando con el buen amigo Adán Mejía sobre su incursión en la política y cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. Claro que para algunos pues será una decisión acertada, para otros a lo mejor digan se equivocó, y otros digan creo que ha tomado una mala decisión. Sin embargo, solamente los que se atreven a dar ese paso saben cuáles son las causas que le han motivado a incursionar en el ámbito político, y tener bien claro que si bien es cierto, la iglesia hace un papel muy importante dentro de la sociedad salvadoreña con el tema del fomento de los valores, con el tema de la preparación de la juventud, con el tema del trabajo, del impacto social que hacen las diferentes iglesias, pues eso es importante. Pero la verdad es que las leyes no se construyen desde el ámbito eclesiástico, sino que se construyen desde la Asamblea Legislativa. De manera que para poder incidir de una manera directa es justamente estar ahí, en la palestra. Y claro, esto creo que no todos los salvadoreños van a tener esa valentía, digamos, de querer incursionar, sobre todo porque sabemos que la política como tal es un instrumento, un arte bien interesante para poder gobernar y tomar acuerdos en el país. Los que practican la política, ellos sí, muchos de ellos son corruptos, andan en malos pasos, andan en caminos torcidos, y claro, ¿cómo van a salir las leyes? No estoy diciendo que todos, creo que en la Asamblea Legislativa deben de haber personas prudentes, honestas e incluso impolutas, que tratan la manera de hacer las cosas diferentes. Así que le damos la bienvenida a Adán Mejía. Gracias. A este programa ITV De Cerca. Muy buenos días, Adán. Buenos días. Y qué gusto saludarle y poder platicar con usted sobre este tema. Gracias, Jaime. Un privilegio la oportunidad que me da de estar en este espacio. Un saludo a todos los televidentes, a los que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Deseando de todo corazón que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sobre la familia, que es la base de la sociedad. Le agradezco este tiempo y estamos acá para compartir sobre mi decisión, responder inquietudes y la temática, como bien lo introducía, es una decisión, puedo decir que es la primera vez que del ámbito eclesiástico, cristianos evangélicos, del sector cristiano evangélico, un líder haya tomado esa decisión, porque de la Iglesia Católica sí se ha visto participación política, ¿verdad? Y otros lo han hecho de diferentes maneras como activistas, y por primera vez se ve esto en el país. Muy bien. ¿Verdad? Y hay que ver la antesala, porque algunos de otros países me dicen, pero ¿por qué tuvo que renunciar? ¿Verdad? Desconociendo las leyes
la Constitución que Sí. inhabilita a todo ministro religioso, militar y agente de la Policía Nacional Civil en servicio poder optar por sus derechos civiles políticos. Bien, Adán, 33 años de pastorado. Sí. No fue una decisión fácil. No. Y no ha sido una decisión a la ligera. ¿Con quién la consultó Adán y cuáles fueron los motivos que le llevaron a renunciar al pastorado 33 años? Porque algunos piensan y dicen, bueno, está renunciando a ser pastor, sí. Pero es que el pastor es la función. Exacto. Pero el caso de la fe, el seguir creyendo en Dios, el seguir sirviéndole a Dios, el seguir teniendo una relación con Dios, eso es muy diferente. Exacto. Porque tú no estás renunciando a ser cristiano. De ninguna Diferente manera. sería que pusieras ahí una carta, renuncio a ser pastor porque me voy a ser musulmán. Sí. O porque me voy a ser jaininista o zoroastrista. O dejé de creer en Dios. O dejé de creer en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue ese motivo, Adán? Bueno, para responder a la primera pregunta de que a quién consulté, quiero decir que esta decisión empezó la idea en el año 2010. Empecé basado no en una idea de que me fascinó la esfera política, porque algunos lo creen así, ¿verdad? Ya no le bastaron los diezmos, hoy quiere venir y sustraer de los impuestos. Y no es así, ¿verdad? Sino en el 2010 empecé a ver cómo nuestro país estaba siendo incursionado por fuerzas internacionales y nacionales, por gente inmoral que no tiene principios, que está atacando la vida cristiana. Hay un concepto que creo que tanto cristianos como no cristianos sostenemos muy bien, la separación Estado e Iglesia. Y en el 2010, estando en una reunión que fui invitado en la Asamblea Legislativa propiamente, que era para poder, nosotros estuvimos impulsando con otros pastores y líderes de la Iglesia Católica una reforma a los artículos de familia de la Constitución, artículos 32, 33 y 34. Porque con respecto al matrimonio. Al matrimonio y también el vida. aspecto de la vida. Y sobre esos artículos era matrimonio y también queríamos asegurar que la gente que optara por adoptar un niño fuera en base a un matrimonio natural, ¿verdad? Una familia estable y moral, porque hay un vacío, como todo aspecto de ley tiene vacíos. Sí. Nuestra Constitución en los artículos reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Entonces nosotros estábamos impulsando en el 2010 que se le añadiera a ese artículo, y ahí es donde venía la reforma, ¿verdad? Que el Estado salvadoreño reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, ¿verdad? Para garantizar y darle fortaleza al matrimonio natural. Sí. Y que la adopción fuese también para este tipo de matrimonios y de familias. Sí. Y al ver cómo se estaba manejando nuestros legisladores de aquel entonces, sin principios, la mayoría en ese entonces, con conceptos de fe, pero no practicantes, porque lamentablemente tenemos un alto porcentaje de cristianos en El Salvador que se autodenominan cristianos, pero no son practicantes. Y uno lo puede ver ya en este tipo de medidas. Entonces fue allí donde empecé a ver que algunos legisladores tenían conceptos y decían, es que queremos que suceda lo que está aconteciendo en Europa. Separación Estado e Iglesia. Me decía un diputado que ya falleció, ¿verdad? Y me decía, el asunto es que la Iglesia abusa de lo del Estado. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo estoy en la línea, me decía él, que si las calles y las plazas, parques son del Estado, la Iglesia no tiene por qué usar esos espacios, porque hay una separación Estado e Iglesia. Eso fue en el 2010. Sí. Y él era promotor y yo pude ver cómo otros legisladores de diferentes fracciones se alineaban a su concepto que la escuela no podía ser utilizada por el Estado. Entonces cuando yo vi eso dije, necesitamos legisladores que tengan objetividad, que fortalezcan nuestros principios culturales, nuestros principios cristianos, porque no es posible que una nación donde más del 90% exprese una fe cristiana, tengamos legisladores que quieran, bajo un concepto manipulado, querer sustraer nuestras libertades. Entonces fue ahí donde
voy a ser sincero, dije, voy a inspirar a líderes de mi iglesia y de otras iglesias a que lo puedan desarrollar. Esto me hizo involucrarme en algunas charlas en diferentes universidades sobre la participación política de los jóvenes. Me acuerdo que en una que participé de la Universidad Gaviria, valga la publicidad, ¿verdad? Sí. Encontré que eran como 80 jóvenes, el 90% hablaba de que sí tenía deseo de participar. Todos estos alumnos eran de derecho. El 10% que hablaba así que se había animado a participar. ¿Por qué hago una diferencia del 90 y este 10? Porque el 90 decía que tenía el apoyo de sus padres. Un 10% dijo que no tenía el apoyo de los padres. ¿Y por qué no tenía el apoyo de los padres? La mayoría de ellos venían de familias cristianas. Ideológicamente, el 80% políticamente hablando, de izquierda, ese 10% de derecha. Y eso me hizo ver una realidad salvadoreña, que en las familias de derecha, de principios, hablar de política es hablar casi del demonio, del Pero diablo. digamos en hogares cristianos sí, evangélicos, exacto, ¿verdad? No cristianos católicos. Exacto. En el cristianismo católico hay una diferencia. Hay un tabú entonces ahí dentro del contexto del cristiano evangélico. Sí. ¿Será que no ha habido la suficiente información que los pastores hayan dado a sus congregaciones? ¿O será que lo vemos que la política es satánica? Es que yo creo ¿Tú qué opinas? Yo creo que, como usted bien lo ha dicho, tengo 33 años de servir, o que serví en el área pastoral. Comencé mi vida ministerial desde muy joven. Tengo 52 años, ¿verdad? La primera vez que yo comencé a predicar, y desde entonces no dejé de hacerlo, tenía 16 años de edad. Entonces vengo de un hogar cristiano. Sí. Entonces esto me da propiedad a decir lo siguiente para responder tu pregunta, Jaime. En toda esta trayectoria, lo que yo escuché del púlpito era que la política es tan corrupta, tan mala, que el cristiano no se debe de meter en ello. Bueno, en realidad no la política, ¿verdad? Como le enseñan. Exacto. Sino las personas. Las personas. Eso es muy bueno aclararlo. Sí. Porque no podemos satanizar un ente porque estamos en un mundo contaminado. Yo agradezco las expresiones de aquellos que ya saben, y de veras se los digo sinceramente, agradezco esas opiniones donde han expresado que van a estar apoyándome en oración, y la mayoría dice, porque donde usted va es altamente contaminado. Y yo le he dicho, por algo Jesús nos enseñó, y algo no solamente para aquellos que hemos tomado decisión de incursionar en la esfera política, sino para todos los que vivimos en este mundo. En el modelo de oración en Mateo 6, Jesús nos enseñó lo siguiente: a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque el mundo está contaminado. No podemos pensar que solo la esfera política está contaminada. Tenemos que decirlo, no lo generalizo, pero hay esferas, iglesias, donde hay corrupción. Bueno, entonces tú dices, Adán, que lo que te alientó a tomar la decisión es ver el ámbito en el cual se crean las leyes por personas, no todas, un tanto inmorales, con una mentalidad obtusa de las libertades públicas que debe tener todo ciudadano con respecto a que esto sí y esto no. Simplemente porque lo piensan, pero no importa si transgreden un derecho constitucional del resto de salvadoreños, simplemente por oponerse. Si esto es así, Adán, entonces, ¿por qué en este momento? Ahora, como dije... ¿Por qué no antes? Sí. Porque yo venía orando, no puedo tomar una decisión, aprendí esto desde mi juventud, a tomar una decisión, aunque los motivos fueran buenos, sin primero no tener la paz interna, la dirección, la luz de parte de Dios. Entonces, desde el 2010, yo me acuerdo que tuve este sentir, y a la primera persona que yo le compartí esto fue a mi esposa. Y posteriormente se lo compartí a mis hijos. Soy sincero, un día, primero Dios, podamos tener la oportunidad que esté mi esposa, y ella puede expresar, ella lo dice abiertamente. Al principio yo me opuse, ¿verdad?, a la idea, pero estuvimos orando. Y al ver el panorama del país, al ver la necesidad, y con estos años, cuando tuvimos la transición de gobierno, del primer gobierno de izquierda en el país del Frente, yo me acuerdo que me hice varias marchas, varias manifestaciones públicas, escritas. O sea que no es el primer momento que estás incidiendo en el tema de temas de país. No. Temas de país, que esto es bien importante.
desde tu trinchera como pastor evangélico, tú has tratado de incidir Exacto. sobre aquellas políticas públicas que van en contra de la conciencia y en contra de la libertad de los habitantes de El Salvador. Por supuesto, por los principios cristianos que tenemos, ¿verdad? Exacto. En prioridad es la defensa de nuestros principios cristianos. Más de sector cristiano evangélico, sino de los principios cristianos que como nación tenemos. Somos un país altamente cristiano. Me acuerdo que para esa campaña donde fue la transición, con el apoyo de gente, logré poner comunicados en medios de comunicación, donde yo hablaba de 3 puntos peligrosos para los cristianos en un posible gobierno de esa transición. No estoy en contra de la ideología, sino de aquellos puntos, sean de izquierda o de derecha, que van en contra de mis principios. Sí, o no importa quién los emita. Exacto, no importa. Sí. Yo me acuerdo que yo decía, un posible gobierno de izquierda, ya es historia, oye, la verdad, para 2019, van a fortalecer la diversidad sexual. Me acuerdo que muchos pastores me decían que estaba soñando, que estaba tan alineado a la derecha, que estaba irrespetando la realidad. Sí. Y les decía, se van a oponer a la lectura de la Biblia en las escuelas. Era mi segundo punto. Y me dijeron, no, eso en este país altamente cristiano no lo van a poder hacer. Sí. ¿Verdad? Y lo tercero es que iban a limitar nuestras libertades cristianas. En esos gobiernos hay testimonio de pastores que ya no podían usar centros de recreación, ¿verdad?, públicos para eventos cristianos. Y a algunos se les negaba la posibilidad de entrar a algunos centros penales. Sí, se bloqueó todo eso. Predicar el evangelio. Entonces, no quisieron aprobar en ese tiempo la lectura bíblica. De pasajes bíblicos, que era la moción que el diputado Almendares propuso. Sí. ¿Verdad? Y la respaldamos y no hubo ese otro apoyo. punto que tú hablabas de que iban a fortalecer el tema de la diversidad sexual, pues bueno, esto desembocó en un programa que está enquistado hoy por hoy en el Ministerio de Educación. Exacto. Que se llama Educación Integral de la Sexualidad, donde están desarrollando toda la ideología con enfoque de género. Exacto. Para adoctrinar a los niños desde el kinder, sí, a que sepan que no nacen hombre o mujer, sino Exacto. Que nacen sin sexo, les dicen, ¿verdad? Sí. O sea, nacen asexuales, básicamente, le están diciendo, y que cuando ellos quieran, pueden ser lo que ellos quieran. Mujer, hombre, media mujer, eso es lo que está enseñando. Y está ahorita mismo enquistado en el portal de educación. Sí. Ojalá la nueva ministra y el señor presidente tengan la fuerza, digamos, para poder eliminar ese programa que efectivamente va a dañar la psiquis de nuestros hijos. Exacto. Así que ese punto fue bien acertado. Exacto, esos puntos fueron acertados. Me acuerdo que algunos pastores me dijeron, perdónenos por no apoyarle, porque hicimos comunicados donde dijeron no usen nuestro nombre, denominaciones que dijeron no está autorizado para utilizarlo, porque antes sí lo habían hecho en algunos comunicados. Sí. Y entonces me pidieron perdón y yo dije, bueno, lo que venga apoyemos. Sí. Y se vinieron todos estos puntos que tú acabas de mencionar. El año pasado el pastor Numa Rodesno organizó una marcha para defender y estar en contra de estas iniciativas con el Ministerio de Educación. Sí. Y yo dije, para ese entonces quiero decirle que hace 2 años atrás, como era un tema que veníamos dialogando en familia, orando, sí. Reuní a mi esposa y a mis hijos y les dije, hace 2 años atrás, les dije, en el 2019 yo tomo la decisión de renunciar a la función pastoral para incursionar en política, para defender los principios del cristianismo, para fortalecer la justicia, porque si ampliamos, para que no se vea que solamente estamos defendiendo nuestros derechos cristianos, sí. La injusticia en el país, la falta de verdad en muchos de los gobernantes es una tarea pendiente. La paz social, o sea, es algo que lo necesitamos, y estamos viendo el gobierno actual actuando por la violencia social producida por las pandillas. Estamos generando un documento que queremos presentárselo ya cuando lo terminemos al gobierno actual, porque la raíz del problema de la violencia también tiene que ver con connotación familiar. La ausencia del padre en el hogar. Un común informe en el año 2000,
pastoreaba una iglesia en San Marcos que Dios me permitió fundar. Está enfrente de la colonia 10 de octubre, hoy pastoreada por el pastor Edwin Guzmán. Junto con el comisionado, hoy el excomisionado Rivera Lico, en aquel entonces él era encargado de la PNC en San Marcos, se hizo una encuesta con los reos que venían de pandillas, que estaban en las horas permitidas en las Bartolinas de la PNC, para ver el trasfondo religioso que ellos tenían. Y nos asustó el resultado. Un estudio que se hizo de febrero del año 2000 a mayo. O sea, no fue solo un solo estudio, fueron de meses. Y nos arrojó algo que nos llamó la atención a líderes cristianos. De cada 10 mareros, pandilleros, 7 venían de un hogar cristiano evangélico. Después se hizo ese mismo estudio en Santa Ana, en el municipio de Santa Ana. Después se hizo en el municipio, en la cabecera departamental de San Miguel, y arrojó la misma tendencia. Entonces, ¿qué se ha hecho mal como iglesia evangélica? Ese es un buen punto. ¿Qué se ha hecho mal? Y algunos dicen, bueno, producto de esta violencia, algunos se atreven a decir, son las iglesias estas que han llegado, las iglesias evangélicas. Pero en realidad, para quitarle ese sabor que tiene la gente en su mente, ¿qué tú le dirías a las personas con respecto a la iglesia evangélica? Yo creo que la iglesia evangélica tiene que nunca alterar el mensaje del evangelio. Creo que tenemos que hacer actividades que atraigan al joven. Pero ¿no será que tiene religión pero no tiene Cristo? Es que eso es a eso iba, que no debemos de alterar y no dejar de predicar los principios de la palabra de Dios, que se vuelvan convicción. A pesar de, por ejemplo, en la Biblia tenemos ejemplo de Daniel y sus amigos, que estaban en otra nación, sin la supervisión de sus padres, sin la influencia religiosa, pero con la convicción de su Dios. Y no los movieron leyes, porque en ellos había convicción. Entonces yo creo que en algo que la iglesia debe de revisar y fortalecer es la convicción de sus principios. Y el tema de la responsabilidad del padre. El padre es responsable de lo que educa en los hijos. Y aquí es un tema. ¿Cuántos hogares tenemos en el país? Por cuestión de la migración, por cuestión de que padres irresponsables que solo dejan embarazadas a las personas o se divorcian y están dejando hijos sin la imagen paterna. Definitivamente. Y eso es un problema que el gobierno también, si quiere erradicar la violencia y no quiere que esto es como un cáncer, porque muchos dicen, no, por más que pongan leyes, el ejército, tenemos ley contra las pandillas, tenemos todos que colaborar, la sociedad. Y es ahí lo que también me impulsó. Muy bien. Por eso hablaba de injusticia, de la falta de paz. Sí. Muy bien, Adán, vamos a un pequeño corte comercial y le vamos a dar paso a los patrocinadores que hacen posible esta entrevista. Amigo televidente, por favor, no se mueva de donde está. Engarrótese, ahí donde está. Volvemos en un momento, pero también le pido un favor. Comparta la entrevista en su Facebook y comente. Sus comentarios son importantes, porque cuando usted escribe, hace patria. Pero recordemos siempre, cuando escribamos o demos una opinión, hagámoslo siempre con respeto y con tolerancia a las ideas de los demás. Que esto nos va a hacer mejores ciudadanos, porque esto nos llama a la convivencia pacífica. Volvemos en un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias, amigos televidentes, por permanecer en sintonía de este programa. Comparta por favor la entrevista en Facebook Live. Quiero darle un saludo a Martín Guzmán. Dice Martín, no son los padres que no tienen principios de Dios, ¿verdad? Y ese es el problema, no educan a sus hijitos y los malos amigos y el gobierno está haciendo lo mejor que los otros gobiernos. Bueno, no sé qué quiso decir, pero bien. Ahí está su comentario. Ernesto Cáceres, un saludo a John Sea, a Jaime Landa, a José Villato, creo que significa Villatoro. Sí. A Beto Córdoba, un saludo, a Rubén Sarabia Argueta y a cada uno de los hermanos, amigos, televidentes, compatriotas.
que están ahí conectados en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía de este programa. Creo que cuando hablamos de política, decimos, ¡ay! Ese es un tema bastante escabroso. Bueno, pero Charles Spurgeon dijo lo siguiente: solamente los ignorantes no hablan ni de política ni de religión. Por eso, dijo, los corruptos avanzan y surgen falsos profetas. Sí. Yo creo que esto es clave para el país. Sí. Adán, ¿cuáles fueron las primeras resistencias que tú tuviste al tomar la decisión? ¿De los de afuera de la iglesia o de los de adentro de la iglesia cristiana evangélica? Fueron dentro de la iglesia cristiana evangélica. Ahí has tenido la mayor resistencia. La mayor resistencia. ¿Y cuáles son los argumentos teológicos o filosóficos que ellos dan para no estar de acuerdo con tu decisión? Porque claro, cuando alguien va a emitir una opinión, sobre todo si es un pastor o un teólogo, tiene que fundamentar su postura y no solamente, me opongo por oponerme, porque identificar el problema es fácil. Cualquiera me puede decir a mí, mira, Jaime, sos enano y narizón, pero no me dan una solución. Entonces, yo quiero una solución. Que me digan, mira, tu problema es que sos enano, entonces que me den zapatos de plataforma, que me den una solución. Sí. Y si mi problema es mi nariz, entonces díganme qué hago. ¿Me van a pagar la operación? Como aquel diputado que se operó, ¿tú te recuerdas? Sí. Que por cierto se operó con el seguro médico hospitalario del Estado. Sí. Y esas son las cosas que están sucediendo. Y que hay que erradicar. Pero te dijeron por qué no estaban de acuerdo, o simplemente solo por tirar veneno. Porque hay gente que solo tira veneno. Hay gente, y uno debe saber cuando toma decisiones en nuestro país. Tuve la oportunidad de participar hace años en una capacitación de manejo de redes sociales. Sí. Y venía gente de otras naciones, Colombia, Israel, de Estados Unidos, y ellos habían hecho un análisis del comportamiento social del salvadoreño en opinión en redes sociales. Sí. Sea político, artista, religioso. Las opiniones siempre van a ir en contra de lo que se está anunciando. Tenemos una tendencia de la mayoría, el que está en contra, tiene la tendencia de opinar, y el que está a favor prefiere guardar silencio. Sí. Y eso es malo. Eso es malo. Altamente malo. Bueno, quiero decirte que te felicito, Adán. Gracias. Yo te felicité en mi Facebook públicamente. Sí, gracias. Subí la noticia que tuviste con Josué Alvarado. Sí. Y yo creo que no es fácil la decisión que tomaste. Pero esa resistencia, ¿a qué se deberá? Yo lo indico o lo clasifico en dos cosas. Primero, la poca visión que tienen los líderes cristianos evangélicos. No todos, ¿verdad? No todos. No todos. No todos. Algunos. Algunos. Sí. En cuanto a ver solo el aspecto de servir a Dios dentro de las cuatro paredes llamadas iglesia. Jesús nos enseñó a ser sal y luz. Sí. Y ser luz, el problema de la oscuridad es la falta de luz. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos que brillar? Donde hay oscuridad. Donde hay oscuridad. Entonces, porque nadie enciende una luz y la pone abajo de la mesa, dijo Jesús, sino que la pone en la parte de arriba. Yo estoy haciendo una invitación a aquellos que me lo permiten, yo agradezco el tiempo que alguien se tome para opinar o dar una respuesta a mi decisión. Les digo que vuelvan a leer la Biblia bajo la óptica de servir a Dios en el gobierno. Porque yo no he renunciado a ser cristiano evangélico. Ni a servir. No soy ateo. Ni a servir. Ni a servir. Creo que en la esfera política entendí cuando tomé esta decisión, como lo hablé, no es una decisión a la ligera. Sabía los pros, los contras, las reacciones, y yo apelo a que se me dé la oportunidad para demostrar. Porque es cierto, América Latina hemos tenido experiencias, no soy el primero en el continente, ¿verdad? Hay gente que ha logrado incursionar más allá y ha dado un mal, no todos, ha dado un mal precedente. Actualmente tenemos muy buenos diputados en América Latina que están desarrollando un buen papel. Por ejemplo, Costa Rica, con Fabricio, que casi logra ser la presidencia. Lograron 14 diputados. Todos ellos son cristianos evangélicos. Sí. Y esos 14 diputados, allá son creo que 52 o 53 diputados, se convirtieron en la llave. Tercio, ¿ah? Sí, se convirtieron en la llave y están haciendo un buen papel
legislativo en bien de la nación, Sí. al grado que la semana pasada se les estaba, porque cuando ya no hay argumentos para refutar, se agarra cualquier cosa. Entonces el ataque de ellos es que ellos son cristianos. Ese es el gran El argumento. gran argumento. Sí. Y no están queriendo ocultar las buenas acciones que están desarrollando. Entonces yo pediría... Bueno, ese fue el ataque que recibió Daniel. Daniel, sí. Daniel, simplemente por ser cristiano lo metieron preso, por Exacto. estar orando a su Dios, ¿verdad? Exacto. Porque había un decreto en contra de la conciencia. Y eso es muy importante, Qué interesante eso. porque en Daniel buscaron en qué él fallaba. Y al Pero no fallaba en nada. Al no encontrar, dijeron, creamos una ley en contra de sus principios. Y era el sátrapa mayor. Exacto. O sea que era el gobernador de gobernadores. Solo el rey estaba arriba de él. Y cuando yo digo que hay que volver a leer la Biblia con una perspectiva de servicio a la nación, vamos a encontrar personajes bíblicos. Por ejemplo, Moisés, se habla mucho que es la primera muestra bíblica en cuanto al diezmo. Sí. ¿Verdad? Muchos pastores para sustentar el principio de contribuir a la iglesia con el diezmo, hablan que le dio los diezmos a Melquisedec. Sí. Y si usted lee la Biblia... Sí, Abraham, perdón, Sí. dije Moisés, Sí. perdón, Abraham. Y si usted lee, dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote Del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. Una figura de Jesucristo. Sí, Claro, tipo una tipología. pero veamos las funciones que él desempeñaba. Rey, o sea, gobernaba. Veamos los jueces, tenemos un libro llamado Los Jueces, que vinieron a tomar una función Política. política. Eminentemente política. El- Los reyes en Israel, su El función último era juez política. es Samuel. Y Samuel a mí me inspira. Voy a decirles, para mí es el modelo a seguir. Porque cuando el pueblo pide cambio, porque vean el problema, no quieren que los hijos de Samuel les gobiernen. Samuel ya está en edad que ya va a fallecer. Entonces, ¿por qué no quieren que sus hijos le gobiernen? Porque eran malos. Pícaros. La inspiración era buena. Y yo le digo a la población, piense, he hecho este sacrificio, he tenido el valor de hacerlo eso por el bien de la nación, para servir. ¿Quieren que los sigan gobernando gente mala? ¿O quieren que los gobierne gente con integridad, que está viendo fortalecer la justicia, la verdad y la paz en el país? Samuel se siente dolido porque lo están rechazando. Y entonces él apela a algo que es mi ideal. Él reúne a todo el pueblo de Israel y les dice, ahora estoy aquí para un examen. Díganme quién de ustedes yo les he defraudado. Y empieza a hablar de integridad. Y no hallaron nada, absolutamente nada en qué señalarlo para decirle, No estamos de acuerdo no contigo. estamos de Sí. acuerdo. El único era un capricho. Queremos ser igual que las demás naciones. Tener un rey. Veamos la advertencia que Dios le dice, que le diga Samuel al pueblo. Si van a tener un rey, que sepan que este rey puede tener leyes, que van a abusar de sus hijos, puede ser cruel. Entonces ese es un tema bien delicado porque... Los va a tomar como servidumbre, les va a poner impuestos y va a tomar a sus hijas doncellas. Exacto. Entonces, mi modelo es la integridad. Entonces, ¿qué le dirías al salvadoreño que te está viendo? En- ¿Por qué tienen que tomar la opción sobre ti? ¿Y por qué no al resto de candidatos? En primer lugar, ¿Por qué tienen que votar por Sí, en la eventual candidatura Sí. en el 2021? sí, es Porque bueno. vas como candidato a diputado, ¿verdad? Sí, ya sometí mi solicitud al partido. Muy bien. El partido, vamos, es respetuoso de la ley. Tienen Y- que irse a votación. Sí, va a haber elección interna, pero en mi caso, y eso hay que hacer bien claro, en mi caso es porque cualquiera que quiera aspirar a ser candidato dentro del partido, vamos, las puertas del partido están abiertas. Sí. Pero aquellos que venimos del trasfondo religioso, se está haciendo algo muy diferente. En primer lugar, uno debe de presentar por escrito el deseo, presentar el acta de la iglesia. En mi caso, yo llevé la copia del acta de mi renuncia, porque la iglesia tiene su propia personería jurídica, ¿verdad? Presenté el acta donde está la firma de los que estuvieron en la reunión de negocios, donde se acepta voluntariamente también mi renuncia, ¿verdad? Entonces,
para tener ese antecedente porque el artículo constitucional que nos limita. Ya al renunciar... El que va a ser diputado tiene que ser del Estado seglar. Exacto. Entonces yo ya, por estar ya en mis derechos constitucionales, civiles, ya no tengo ninguna objeción. O sea, nadie puede venir... A objetar tu candidatura. Sí, porque yo tengo... Me cubren así, gracias a Dios, en este hermoso país. ¿Verdad? Entonces, antes de inspirar a la gente a que respalde, ¿verdad? Porque hay que hablar en eso, hay que tener cuidado porque ahorita no se puede utilizar el término voto, ¿verdad? Sí. Y hay que ser respetuoso de eso. Yo quiero decir algo. Yo bien hubiera podido renunciar al pastorado sin emitir mis motivos, sino motivos personales. Y esperar 6 meses, porque me lo habían aconsejado algunos abogados. Sí. Renuncie y en enero del otro año presente su deseo de participar. Pero si yo quiero ser justo en la esfera política, no puedo engañar. No va con mis principios. Sí. Yo les dije a ellos, les agradezco su consejo, pero no va con mis principios. Sí. Voy a presentar mi renuncia explicando mis verdaderos motivos. Así es que está la defensa de los principios cristianos, fortalecer nuestra cultura, ¿verdad? Nuestras libertades cristianas. No represento yo al cristianismo evangélico, eso quiero dejarlo claro. Vengo de ese trasfondo, tengo mis principios muy fundamentados, mi amor a Dios muy claro, aunque otros me hayan descalificado por haber tomado esta decisión. Qué bueno que la Biblia dice que de las manos del Señor nadie nos podrá arrebatar, sí. ¿Verdad? El título de hijo de Dios, la iglesia no lo puede quitar. Eso es algo ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Es algo que Dios nos da, ¿verdad? Es un derecho que Dios nos da y que todo aquel que no se considera hijo de Dios puede tener esa oportunidad de hacerlo. Sí. Pero yo más que respaldar mi decisión, yo quiero inspirar a aquellos hombres honrados, íntegros, que tienen carga por la nación, que están preocupados por el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. A usted, hombre y mujer de integridad, yo le quiero motivar a que se arme de valor y que incursione en la esfera política. No le digo solo al partido en el cual yo me inscribí, las puertas están abiertas, ¿verdad? Porque la democracia no es obligar a mi decisión, sino respetar las decisiones de todos. Pero que lo haga en cualquier ente político que sea íntegro. Porque quiero decir esto, yo he tenido, por la relación que te mencioné desde el 2010, tengo muy buenos amigos en los diferentes partidos políticos, te lo menciono rápidamente. Cuando ya sabían de esta decisión, porque también la consulté con uno de ellos, varios de ellos, les dije, mire, voy a tomar esta decisión antes de hacerla pública, antes de tocar la puerta de vamos. Y lo hice no para ver si había oportunidad en ellos, sino que por amistad. Sí. Y tuve de los diferentes partidos políticos, me decían, véngase con nosotros. Y yo les dije, les agradezco, como hay amistad y cuando tú tienes relación de amistad tienes confianza. Y les dije, la razón por la que no me inscribo al partido es porque sus partidos están manchados por corrupción. Sí. Y han dado muestra de que un diputado no tiene voz. No se respeta el artículo 125 donde se dice que el legislador ya no depende responde al Estado. Responde al Estado. A los que lo eligieron. Sí, y veámoslo con los problemas que hay actuales en la Asamblea Legislativa con aquellos que se les titula de ser ya rebeldes por respetar la Constitución. Sí. Es que aquí hemos tenido un problema dentro de la Asamblea Legislativa. Nos gobierna la ideología política. No tenemos representantes. Buscan a la hora del voto al pueblo, pero estando en la Asamblea Legislativa, la voz del pueblo. Veámoslo así, en campaña política, usted puede darle la mano a cualquier diputado, pero para ir a la asamblea es un bloqueo. Ya no te saludan. Entonces, ¿dónde está la representación del pueblo? Hay que pasar como 4 o 5 filtros para poder saludar al diputado. Estoy de acuerdo que debe de haber un protocolo. Un protocolo, pero no bloquear. Claro. No ocultarse, no engañar. Entonces, las manchas de corrupción son las que no me da paz. Entonces, ¿por qué busqué el partido Vamos? Por ser, lógico, un partido nuevo que no ha tenido trayectoria. Sí. Me identifico con los principios, con la visión de nación, los planes que se tienen en cuanto a salud, trabajo, son muy buenos. Es un partido que está teniendo un plan no para una elección, sino
para 30, sí, en algunos aspectos hasta 50 años. Sí. Que nosotros ya no vamos a estar, pero queremos heredarles. Es que más que el respaldo ya cuando llegue esa oportunidad, mi invitación es al ciudadano, a la mujer, al hombre, a los jóvenes ya con 25 años de edad, que es lo que permite nuestras leyes del Tribunal Supremo Electoral optar por una posición de servicio, que se anime. Sí. El país necesita de gente con principios, con honradez, con integridad, con principios de familia, con una trayectoria, y que vayamos con un deseo real de hacer cambios. Que Bien. amemos a Dios y amemos al prójimo. Estimados amigos televidentes, vamos a un segundo corte comercial y luego venimos con la conclusión de la entrevista. Por favor, quédese donde está. Sigue escribiendo sus comentarios. Gracias, William Polanco, por tu comentario. Gracias, Beto Córdoba. Ya lo voy a leer en un momento. Y Esaú Murga, gracias. Te quiero felicitar, Esaú, porque tú siempre en todos los programas estás siempre pendiente y estás siempre escribiendo. Qué bueno, eso hace patria. Un saludo a todos los que están ahí conectados. Yanil Caballero, María José Rodas, Edwin Vázquez, Martina Guzmán. Un saludo a cada uno de ustedes. Por favor, no se desconecte. Volvemos en un momento al bloque de la conclusión. Gracias. Volvemos un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias, amigos televidentes, por quedar conectado en sintonía de ITV El Salvador en este programa de cerca. Fíjate, Adán, que yo estaba trabajando, discutiendo con unos amigos tu candidatura, Sí. ¿verdad? Y me decían ellos, ¿verdad? Cristianos evangélicos, me decían ellos, lo que pasa que la política es demasiado oscura y demasiado sucia. Y yo creo que Adán no hizo bien las cosas, me dijeron. Ujú. Y yo le pregunté, ¿en qué no hizo bien las cosas? Le pregunté. No, pues sí, es que... Pues sí, ¿es qué? Le digo yo. Pues sí, dame un argumento teológico firme que me convenza a mí que tú tenés una posición que defender. Bueno, ahora les hago yo una pregunta, les dije. ¿A dónde es que se tiene que llevar luz? ¿En la oscuridad o donde hay luz? Ujú. Bueno, en la oscuridad. Ok, primer punto. Segundo punto, les digo. Les pregunté yo. ¿Por quién prefieren votar? Les dije. ¿Por un impío que no tiene principios, que no respeta a Dios, Sí. que apoya los matrimonios igualitarios, que apoya el aborto, Sí. que apoya todo lo neoliberal que hay hoy en día, Exacto. que apoya el pragmatismo moral, pero que no ama a Jesucristo? Exacto. ¿Por quién quieren votar? Les dije. Sí. ¿O a quién quieren apoyar? Porque en este momento no se puede pedir el voto. Ya todos me dijeron, sí, vea, por un cristiano evangélico. Claro, yo soy cristiano evangélico y no me avergüenzo del evangelio, como dijo el apóstol Así es. Pablo, porque es poder y poder de salvación. Y no me voy a avergonzar jamás. Exacto. Y donde quiera que yo esté, yo voy a demostrar mi calidad de cristiano evangélico. Así es. Y claro, cuando llega un cristiano evangélico o un cristiano católico practicante, decente, honesto, recto, que quiere hacer las cosas diferentes, hay oposición. Siempre va a haber oposición. Entonces, surge la siguiente pregunta, Dan. Sí. ¿Por qué vamos? ¿Por qué no otro partido? Pues la base fundamental por qué este partido es porque es lógico, es un partido nuevo, sin trayectoria política en el gobierno, entonces no está manchado por corrupción. Eso es un punto, Sí. pero el punto más fundamental, porque yo me tomé la tarea desde el 2010, partido que estaba y partido que fue surgiendo, de pedirle sus estatutos. Porque como dije, desde el año 2010 yo estaba considerando mi decisión. Sí. Y empecé a leer, a analizar jurídicamente, ideológicamente. Estudié bachillerato en humanidades, ver los aspectos sociales. Sí. Y en cuanto a eso, a uno le enseñan en la escuela que la base de la sociedad es la familia. Sí. Y he encontrado un vacío en el resto de partidos. Aquellos que mencionan la familia solo hablan familia, Familia. pero nada más.
Entonces yo digo, si la base de la sociedad es la familia, ¿por qué los partidos políticos no tienen en sus estatutos programas estables, principios estables para fortalecer la base de la sociedad? Entonces ahí era el primer filtro que yo ponía para descalificar un partido. Y encontré en Vamos coherencia, encontré en Vamos que mis aspiraciones para servir, porque no son aspiraciones personales, es servir, amar a Dios y servir y amar al prójimo como nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces encontré en Vamos coherencia, encontré empatía, encontré que sus principios estaban de acuerdo a los principios que los cristianos representamos, que los hombres y mujeres de bien en el país queremos. Entonces eso me hizo tomar la decisión. No fue inspirado a que quién formó el partido, ¿verdad? No hay una cuestión de compadre, no existe eso. De hecho, sí, al secretario general, José Alvarado, lo conocí en noviembre del año pasado, en la marcha que hicimos en pro de la familia. De la vida y de la familia. Y en contra del sistema de educación para alterar, ¿verdad? Y cambiar la sexualidad y llamarle género. De hecho, hay un punto, voy a hacer un paréntesis. No sé si usted se dio cuenta del cambio, si tú te diste cuenta del cambio que hicieron en el DUI. Sí, ya dice género, preocupante. Ya no dice sexo. Preocupante. Nos metieron, como yo digo, gol. ¿Y en qué momento lo cambiaron? Porque la ley no establece género. Exacto. La ley establece hombre y mujer. Artículo 11 del Código de Familia. Exacto. Entonces necesitamos gente. Yo he estado siendo autodidacta desde el 2010, de estar leyendo nuestra Constitución, las leyes secundarias, para poder nutrirme. De hecho, en el próximo mes, ya que tenemos la facilidad de los sistemas electrónicos, Internet, entro a un curso, a una capacitación de 1 año y medio, un diplomado en política, ¿verdad? Para tener también esa capacitación. Tuve la oportunidad de ser pastor en Estados Unidos en el área hispana y quiero perfeccionar en este tiempo mi inglés. Voy a meterme a otros cursos de aspectos sociales, diplomados de aspectos sociales, porque también tenemos que estar capacitados. Claro. ¿Verdad? Así claro. Es que tus conocimientos jurídicos van a ser bien aceptados, necesarios, ¿verdad? De hecho, agradezco porque desde que tuvimos la oportunidad de conocernos en redes sociales, agradezco tu respaldo a mis comunicados. Tú has visto que venía una secuencia de sacar un artículo y sacar mi perspectiva de... No, y ha sido consecuente. ¿Verdad? Así es que... Y quiero decir algo. Adán está aquí, pues hoy, en su calidad de ciudadano. Tratando de incursionar al tema de la política. Pero la política en sí no es sucia, simplemente es el arte de gobernar. Así y el arte de tomar acuerdos. Los que son sucios son los que practican la política, sí. Algunos de ellos, no todos, porque siempre hay gente honesta y correcta. Sí. Pero a decir verdad, cualquier partido político que al final participe en el 2021 creo que va a ser una gran opción, aparte del FMLN y Arena, debido al desgaste que han tenido por los actos de corrupción que han sido señalados en el pasado. Sin embargo, creo yo que hay dos partidos políticos que merece la pena volver la mirada hacia estos dos institutos políticos. Uno de ellos es Vamos y el otro es Fraternidad Patriota, que son partidos que no tienen pasado político, que no tienen en sus filas personas recicladas de la política que vengan de rebotar de la derecha, de la izquierda, del centro o de sus intereses, ¿verdad? Sí. No hemos visto personas. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran opción el tema de Vamos. Sí. Es una gran opción Fraternidad Patriota. En ese sentido, creo yo que son dos institutos políticos bien interesantes en El Salvador. Muy buena opción. Yo creo que don José Alvarado es un hombre que se ha mantenido firme en sus principios y creo que eso es importante para poder apoyar hoy por hoy. Entonces, Adán, ¿cuál sería tu propuesta para participar en la política? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú piensas proponer? Bueno, yo sé que es muy prematuro decir apóyenme ahorita, pero por lo menos que la gente sepa cuál va a ser tu plataforma. Pienso que llevas unos 3 o 4 puntos.
Sí, como los generalizo en el aspecto de fortalecer justicia, la verdad, la paz, nuestros principios, pero hay otros aspectos que ya tengo, digamos, documentado, terminado. Por ejemplo, hay una que ya, de hecho, hace un año se la presenté a varios diputados en la Asamblea Legislativa, pero ha quedado ahí nada más en estudio, una ley vial para el ciclista. Muy bien. ¿Verdad? Porque tenemos accidentes. Sí. Porque no se respeta la infraestructura de nuestras ciudades, no está elaborado para ello. O como aquel microbusero que se había subido a la acera de Salvador del Mundo. De ahí tengo, por ejemplo, aspectos que tienen que ver más con recomendaciones a alcaldes. Si vemos la mayoría de ciudades no está pensada para la gente con problemas físicos, discapacidades. Las aceras no están condicionadas para ellos, para el no vidente, para el que usa silla de rueda. Hay propuestas que estamos ya elaboradas y faltan pocos detalles. Por ejemplo, el problema engorroso de trámites que hay en aduana, que no permite que emprendedores y empresas pujantes, hay bloqueos. Te comento esto, que esperamos que hoy con este cambio de gobierno, conozco de una empresa de jóvenes salvadoreños que importan desde China, y ellos venían importando desde hace años, y el gobierno anterior está violentando el derecho de libre comercio. Nada más les permite introducir un contenedor al mes. ¿No será que están favoreciendo sus empresas? Ahí está el punto. ¿Verdad? Entonces hay leyes que estamos ya, propuestas de leyes que vamos a llevar para fortalecer el comercio, para fortalecer, por ejemplo, en el área de cultura. Lamentablemente aquí se cerró el bachillerato en artes. Sí. Entonces hay propuestas para fortalecer el área de cultura en arte, que vamos a estar abanderando, que vamos a estar representando. No es posible que los hospitales públicos, la gente más pobre, no tenga acceso a medicina, porque tiene acceso a que lo atienda un buen doctor. No nos podemos quejar. Yo conozco varios médicos que están en los hospitales públicos y que de veras hay que honrarlos. No son menos solo por estar trabajando en un hospital público. Son gente capacitada, muy buenos doctores, que yo creo que son los que... Yo conozco médicos en el país que por esta crisis, ellos de su salario están viendo de cómo le ayudan a la gente. Sí. No es posible. Pero ¿qué es lo que pasa? Trámites, bloqueos que hay. Es bueno el control de medicinas, pero no hay que bloquear y sacrificar al pueblo. ¿Qué le dirías, Adán, para terminar, a aquellos que son en alguna medida quizás hasta amigos, pero detractores de tu decisión? ¿Qué les dirías? Primero, que como amistad les comprendo, no dejo de considerarlos mis amigos. Por ese hecho. Por ese hecho. Nadie es perfecto. ¿Verdad? Hoy ellos se han equivocado por tener una visión ciega eclesiástica, por no ver más allá de sus ciudades. Invito a cada pastor, no que se involucre en política, que sus programas de actividad los haga también en pro de la sociedad. Y que eduquen bien a las nuevas generaciones que ellos están evangelizando. Exacto. A que los preparen a que sean líderes, porque es mejor tener líderes con principios que líderes con ausencia de Dios en su corazón. Que dejen de presentar como demonio la esfera política, sino que es una esfera de servicio. La historia eclesiástica, he sido maestro de historia eclesiástica, y no podemos ocultar, tú mencionabas a Charles Spurgeon, no podemos ocultar la contribución que el famoso hombre del avivamiento en Inglaterra, Juan Wesley, le trajo con buenas mociones a la Constitución, que fue el modelo para Estados Unidos, y que fue el modelo para América Latina. Que está basado en principios bíblicos. Si vamos a la historia de las Naciones Unidas de derechos humanos, vamos a encontrar que los primeros derechos humanos que las Naciones Unidas elaboraron vinieron de pluma de escritores cristianos, pastores, bautistas y pentecostales. ¿Por qué hoy las Naciones Unidas está a favor del aborto y de los matrimonios igualitarios? Ya quitó a todos esos asesores que tenían principios y valores. Yo más que creo que quitó, como la Iglesia empezó a enseñar que la política no es parte del servicio a Dios, entonces dejamos que los malos tomaran el control. Claro. Veámoslo en el cine. ¿Por qué ese cambio en Disney y en todas esas reproductoras? Porque dejaron los cristianos de incidir. Porque si un joven cristiano quiere estudiar cine,
lo El del bloquean. diablo. Sí. ¿Y por qué? Y veamos El del hoy, diablo. tenemos muy buenas películas con principios cristianos. Claro. Entonces, Bueno, Adán. debemos de ver, como decía Juan Wesley cuando le prohibieron predicar en las capillas de su entonces, y se fue a la tumba de su padre y dijo, mi capilla es el mundo. Claro. Bueno, Dan, quiero decirte públicamente que tienes mi apoyo y el de mi Gracias. familia. Gracias. Y vamos a tratar de que los amigos cambien la visión de qué es la política y que cambien la visión. Yo en lo particular prefiero apoyar a un hombre como Josué Alvarado, a un hombre como tú, a un hombre como Oscar Lemus, que Sí. tienen muchos principios, que aman a Dios Sí. y que tienen definido el rumbo país. Y eso Sí. es bien claro. Tener definido cuáles son los valores que deben de exaltar el rumbo país. Así que tienes ese apoyo de mi Gracias. parte, a Adán. Y gracias, amigo televidente, por estar en sintonía de este programa. Dejo a Adán para que se despida de ustedes. Gracias. Quiero despedirme con un mensaje a aquellos cristianos, porque sé que la audiencia de este espacio hay un alto porcentaje cristiano evangélico, con Oseas capítulo 8, versículo 4, que dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser de ellos mismos destruidos. La gloria y la honra debe ser para Dios. Y quiero mencionar esto porque muchas veces se manipula el concepto de Daniel. Daniel no es una palabra profética, es una oración que se hace. Tú eres el que pones y quitas reyes. Esto es una palabra profética. Sí. Porque Dios nos dio un derecho dentro del libre albedrío, que está el derecho de decidir, la voluntad. Podemos tomar decisiones y no siempre la voz de la mayoría es la correcta. Sí. O sea, no sacrifiquemos nuestros principios. Quiero cerrar y agradecer por el tiempo a los patrocinadores. Quiero invitarles a que continúen y otros que apoyen este tipo de programas, de espacio, porque agradezco porque no solamente es una puerta para gente que está son populares. Puedo decir que este medio es la voz del pueblo. Sí. Muchas gracias por esta oportunidad. Les bendigo y estamos para servirles. Pueblo salvadoreño, construyamos un Salvador con principios, con integridad, con honor, y llevemos a gente que tiene eso no como una idea, sino que es parte de su vida. De su vida diaria. Bueno, un saludo a Rosy. No sé dónde te encuentras, Rosy, pero un saludo donde quiera que estés. Antonio Maya, un saludo. Alex Herrera, mi buen amigo Alex. Espero que estés bien allá en la Unión del Norte, Alex. Un buen amigo de los días de la juventud. Estudiamos juntos en la universidad, Alex. Donde quiera que estés, un saludo. Esaú Murgas, te agradezco porque tú siempre estás pendiente de este programa. Un saludo a Osea Villalta, un saludo a José Bolaños, un saludo también a Beto Córdoba y a Wilman Polanco. Un saludo a cada uno de ustedes también que se conectaron, que por alguna razón tal vez no comentaron, pero que estaban ahí viendo la entrevista. Gracias, porque el hecho de conectarse y el hecho de tomarse el tiempo de escribir es un gran aporte y esto hace democracia. Gracias, Adán, por haber acudido a la cita y que Dios Todopoderoso bendiga sus semanas. Y recuerde que no hay nada más importante en la vida que tener una buena relación con el Señor Jesucristo. Que Él les bendiga y que esta semana sea de mucho éxito y de mucha bendición. Saludos cordiales. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.